estuvimos viendo. Sobre los amelitas. La guerra contra Amalek, así es. ¿Y quién era Amalek? ¿De dónde venía Amalek? Era pues, nieto de Saúl. ¿Cómo fue? Nieto Buenas de... noches. Nieto de Saúl, exactamente, sí. Amalek representa al viejo hombre. Amalek representa al viejo hombre. La guerra de Amalek, buenas noches, la guerra de Amalek e Israel era la representación entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Amén. Bueno, vamos a arrancar entonces, que ya nos estamos ubicando todos. Estamos en Éxodo capítulo 18, no hemos arrancado, ya vamos a arrancar. 1 al 27, bienvenidos, apenas llegaron. ¿Qué tengo? Ay, me dejaste, está bien. ¿Tiene un beso? Me dejó un beso por ahí rojito. ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Listo? Éxodo 18. Bueno, dice verso primero. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, verso 5, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro, verso 9, de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, dice en el verso 11, que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios. ¿Para quién? Para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés, verso 14, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, verso 19, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo
todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste fue a su tierra. Gloria al Señor. No hemos orado, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos reúnes, Señor, en coinonía, Señor. Gracias a los que nos ven a través de Mida, a los que nos ven a través de YouTube también, Señor. Bendecimos sus vidas y declaramos que tú, Señor, derramas sobre nosotros sabiduría, ciencia e inteligencia, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Prácticamente que el capítulo 18 nos describe con mucha claridad qué era lo que estaba pasando en ese momento. Venimos, tema tras tema, venimos desarrollando lo que está pasando Israel, ¿cierto que sí? Cómo Dios los está llevando paso a paso, paso a paso. Pero este tema en particular tiene que ver más con lo que está haciendo Moisés y cómo Dios lo va a direccionar a poder liderar un pueblo tan grande, ¿cierto? Durante todos los años que vienen por delante. A esta altura no han pasado ni siquiera 3 meses. Ya, o sea, todo lo que hemos visto no han pasado sino solamente 3 meses desde que salieron de Egipto. Dios está preparando, porque Dios, lo hemos visto y usted y yo lo sabemos, Dios nada lo toma de sorpresa. Él sabía que no iban a ser ni 16, ni 25, ni un mes, ni 6 meses, ni un año, sino que iban a ser ¿cuántos? 40 años. Y él necesitaba preparar y disponer, ¿cierto? Alguna manera en la que Moisés pudiera soportar, pudiera soportar, ¿cierto? La carga que ya tenía. Ya en estos 3 meses, al parecer, cuando llega Jetro, Moisés estaba, como decimos, reventado. Ya estaba al tope de estar desde temprano hasta tarde. Ahora hemos visto que no era un pueblo fácil. Entonces él estaba juzgando desde lo pequeño, la tienda de este se pasó a la mía, este cogió más, este cogió menos maná, aquel esto, aquel otro, hasta lo más grave que ya no me imagino que pudiera llegar a ser. Entonces dice el verso 1 algo que me parece muy bello y nos aclara muchas de las cosas que hemos venido viendo hasta ahora. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, que también es importante saber que él era un sacerdote, ahorita lo vamos a analizar. Suegro de Moisés, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. ¿Se acuerdan que hace 8 días, cuando estábamos hablando acerca del ataque de Amalek, decíamos que lo más seguro era que los pueblos alrededor, ¿cierto? Todos los pueblos, incluso hasta más adelante, cuando van a tomar la tierra prometida, nos damos cuenta que hasta Canaán ya estaban escuchando de todos los milagros y de todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Pues la palabra del Señor no la aclara. Dice: oyó Jetro todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Jetro no estaba con Moisés. Jetro estaba ¿en dónde? En Madián, porque era sacerdote de Madián. ¡Wow! Muy interesante. Es un discernimiento profundo. ¿Dónde estaba Jetro? En Madián. ¿Por qué Jetro estaba con la esposa de Moisés? ¿Ustedes qué piensan? Los escucho. Porque Moisés la dejó antes de irse para Egipto. ¿Por qué el suegro estaba con Séfora y sus hijos? Dice Yuri que porque Moisés la dejó. ¿Qué otra cosa puede ser? No la dejó, sí, No digo, la dejó con si no la dejó con su padre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que porque Jetro estaba con Moisés? No, Entonces, Entonces no sé. en la película, en la novela, en la serie ¿Qué pasó. Séfora no se aguantó que
él está tan ocupado. Entonces yo me voy mejor porque eso está aquí muy caliente. Ya le metió. Ella nunca fue Hoy estamos muy inspirados. No siempre de mi sangre ni carne. Eso suena como muy personal. Muy bueno, muy bueno. Eso suena como... Tarde, eso no me lo aguanto más. Voy más de mi papá. Mándeme mi papá, ok. ¿Qué otro? No estoy con él. Los hombres votan por Brian. Ah, Bueno. vale. La palabra del Señor no es específica en decirnos por qué Séfora estaba con Jetro, pero digamos que unos estudiosos, acuérdense que hay un pasaje en donde dice que Dios salió al encuentro, ¿cierto? Y tuvieron que circuncidar uno de sus hijos. Entonces, lo más posible es que ella se devolvió mientras su hijo sanaba, o otra cosa era que Moisés dijo: las cosas no van a ser fáciles con Faraón, es mejor que tú te quedes con tu papá y los hijos también se queden allí. Y en el transcurrir del tiempo, entonces llega Jetro, donde está Moisés, ¿cierto? Se traslada de Madián hasta donde está Moisés, que es cerca del monte de Sinaí. Más adelante nos dice en el capítulo 19 que están llegando al monte Sinaí, o sea que más o menos están en el área. Y llega y se le presenta y le dice: aquí está tu esposa y sus hijos. Porque dice, no sé si ustedes se dan cuenta que en la escritura dice, y dijo Moisés: yo soy tu suegro Jetro, verso 6, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. O sea, como si los hijos No fueran de ella, sí. Dicen también los estudiosos de la palabra que los hijos, que cada vez que se referían a los hijos, se referían que los hijos eran como de la mujer. Que, ¿sí me entienden? Que como ella los estaba educando, entonces eran como de la mujer, no es que no fueran de Moisés, no era que no fueran de Moisés, además porque tenían 2 nombres muy, muy representativos de lo que estaba pasando Moisés. Gersón, que significaba forastero, he sido en tierra ajena, ¿cierto? Porque se fue, huyó de Egipto, defendió a las hijas de Jetro, después Jetro lo recibe, se casa con Séfora y entonces tienen un hijo y dice: soy forastero, porque estaba en una tierra donde él no pertenecía. Y Eliezer, porque dice, el segundo hijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Solo algunos daticos acerca de lo que estaba pasando en esos primeros versículos. Y algo muy importante es que Jetro era sacerdote de Madián, y eso nos lleva a también pensar que tenía experiencia en manejar un pueblo, tenía experiencia en manejar liderazgos, en delegar. Así que hoy vamos a hablar a través de la palabra en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de la delegación. Delegación. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? Hoy es delegación. Protección. El de la semana pasada fue ¿qué? Protección. El de esta semana es delegación. Dios usó la breve visita de este suegro de Moisés para enseñarle este importante principio bíblico, que no solamente le iba a servir a Moisés, sino que le va a servir en el transcurso a muchos, en el transcurso de la palabra, y a todos nosotros en la vida en Cristo y en nuestra vida empresarial y en nuestra vida familiar. La ¿qué? Delegación. Aún en el hogar debemos delegar. No todo lo podemos hacer nosotros o nosotras. Todo tiene que estar ¿qué? Delegado. ¿Qué le gustaría a usted delegar en casa? Que no me delegaran tanto. A Richie le gustaría delegar, que no me deleguen. Sí, tanto. Eso está importante. Lore, ¿qué quiere delegar? La casa, sí. Entonces, creo que las mamás queremos delegar los quehaceres de la casa. La cocinada, la limpiada. Está bien. No, y lo delegan bien. Realmente lo van a poder delegar muy bien. Lalo quiere cocinar. ¿Sí ve que hay unos que... Dios mío. Los platos. Ok, está bien. Me encanta.
Me gusta el aseo. ¿Te gusta también los Me platos? encanta lavar platos, no se puede. A mí hacer aseo. Puedes venir Hacer a la aseo. casa de 9 a 10 si quieres. Ya le están- Daisy me dice, me empieza a poner todo ahí. Está uno, ¿no? Oh, wow, eso es un don. Eso es un don. Jabón en la mano. ¿No se escucha? Oh, ok. Estamos hablando de que nos gustaría delegar en casa. Moisés tendría que, o debería tener que aceptar el consejo de su suegro, porque o si no, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar con Moisés? Iba a desfallecer, iba a estresarse, enfermarse, no iba a hacer bien su trabajo, no iba a alcanzar a todo el pueblo, iba a llegar un momento donde las cosas se iban a salir, ¿qué? De las manos. Muchas veces nosotros no delegamos, ¿por qué? ¿Ustedes qué piensan? Queremos tener el control, ¿qué otra cosa? No sabemos delegar. Porque pensamos que el otro no lo puede hacer mejor que yo. Falta de confianza. ¿Qué otra cosa puede ser? Miedo de que me quiten el trabajo, que lo haga mejor que yo. ¿Puede ser? ¿Qué otra cosa nos impide delegar? Que no haya a quien delegarle nada. Que trabaje uno solo, por ejemplo. Sí, no hay a quien delegarle. Me toca a mí ¿Cierto? solito. Nosotros tendemos a pensar que nosotros podemos solos. Es un pensamiento humano. Y también es un pensamiento humano tener miedo de que si yo delego, la otra persona puede llegar a hacer las cosas mejor que yo y yo voy a perder la posición en la que estoy. Pero el Señor le está enseñando a Moisés que es importante delegar y además nos está enseñando a nosotros a través de la palabra que hay un principio muy importante en la delegación. Y el primero que nos enseña, obviamente, a delegar es el Señor Jesucristo. Entonces, si usted está apuntando, el primero es Jesús delegó autoridad a sus discípulos. Jesús delegó autoridad a sus discípulos. Marcos, yo se lo leo, 3:13 al 19. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Verso 14, y estableció a 12, o sea, escogió a 12, ¿cierto? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Verso 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, que es hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. La palabra del Señor nos dice que escogió a 12 y además nos dice que cuando los escogió para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Señor podría tener temor de a quienes estuviera escogiendo. Estaba escogiendo los mejores personajes que podía escoger. Incluso dentro de los que escogió ¿a quién? A Judas. A Judas. En esto podemos observar 3 cosas importantes. Número 1, la elección. Elegir a las personas. Cuando usted va a delegar, usted tiene que elegir, dependiendo de qué usted va a delegar, ¿cierto? Si usted va a delegar en su trabajo algo específico, lo más seguro que usted va a escoger una persona que a su juicio sabe lo que va a hacer, ¿cierto? En este ejemplo de Jesús, lo que nosotros podemos ver a nuestro juicio, no al de Jesús, porque él lo sabía todo, lo que iba a pasar, pero al nuestro estaba escogiendo hombres que imperfectos, y bastante, en todas sus áreas, Elección. Lo segundo, la preparación.
era importante preparar a quienes él estaba eligiendo. ¿Por qué era importante prepararlos? Porque era importante que ellos tuvieran la misma visión que Jesús tenía, impartirles el por qué Jesús los iba a enviar, a qué los iba a enviar, para dónde los iba a enviar, el por qué, cómo lo iban a hacer. Porque dice que los escogió para que estuviesen con Él. Y nosotros sabemos que el Señor les enseñaba a ellos a través de su testimonio, a través de las predicaciones, a través de las parábolas, a través de su vida misma. Dice, según las películas que ustedes han visto, dice la palabra que prácticamente dijo, dejen todo y síganme, vivan conmigo. Y nos lo muestra, no sé si han visto Chosen, para que se den todos, donde llegaban era todos, y los repartía así en casitas, y desde el desayuno, el almuerzo, la comida, si caminaban, si no caminaban, o sea, era que él quería tenerlos con él, les decía, dejen lo que están haciendo y síganme, porque era importante que ellos, ¿qué? Aprendieran. Su mejor preparación bíblica, teológica, práctica, estaba ¿con quién? Con el maestro. Estaba con el maestro. Y tercero, los comisionó. Los envió ¿a qué? A predicar. Y es algo que a mí en lo personal me parece espectacular lo que el Señor hizo. No sé, que muchas veces usted puede ver gente o personas, no estoy hablando en esta iglesia, que hacen un seminario, estudian 3, 4, 5 años, después hacen otro, 6, 8 años, 10 años, pero todavía no salen a hacer nada. ¿Me hago entender? O sea, estudian y estudian, eso es muy bueno, prepararse está bien, pero el Señor los preparó muy rápido, porque si usted lee la palabra, todos los evangelios, usted ve que los escoge, los prepara y de un momento a otro les dice, es hora de salir. Y ellos, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué lo vas a decir? Hay un momento en donde los envía de 2 en 2 como para que uno le dé el apoyo al otro, pero ellos decían, Dios mío, o sea, y si nos dicen, y si nos reciben, y si no nos reciben, ¿y qué vamos a decir? ¿Y cómo lo vamos a decir? O sea, el Señor los envió, les impartió autoridad y les dijo, vayan. Muchas veces a nosotros estamos totalmente capacitados, yo diría que estamos más capacitados que muchos de los apóstoles o los discípulos en ese momento que tenía el Señor Jesucristo, y todavía estamos pensando, no, pero esto, no, pero lo otro, uy, no, pero pastor, que, uy, no, pero uy, a predicar, no me vaya a poner a predicar, uy, no, uy, no, pero solamente es que usted le comparte, uy, no, pero compartir, ¿yo qué voy a decir? ¿Cómo le voy a compartir? Y uy, no. Cuando yo recién llegué a la iglesia, todas las personas que yo llevé a la iglesia, las llevé, pero yo nunca les compartí nada. Yo no entiendo cómo llegaron. Tuve una chica que trabajaba conmigo que me dijo, ¿tú eres cristiana? Y yo, ay, sí, ¿por qué? Pero yo pensé que me iba a decir, no, porque no parece. Yo pensé, y entonces le dije, ay, sí, ¿por qué? Me dice, ay, no, a mí me gustaría ir donde tú vas, y yo, ay, pero sí, Señor, me las pone aquí. Y yo, ay, sí. Y esa la llevé, pero la llevé porque Dios quiso que la tenía que llevar, porque yo nunca le dije nada. Y entonces, a veces somos esos cristianos escondidos. 007, de la secreta. Si vemos la hoja de vida de estos hombres, personalmente, yo no los hubiera escogido. ¿Usted los hubiera escogido? No. Pedro tenía un carácter, yo creo que peor que el mío. Había el Mateo, iba a decir, Mateito, no lo querían ni los israelitas. Sí. Tomás era, ¿qué? Incrédulo. Los hermanitos Zebedeo, yo creo que esos eran de alcurnia, y que ya se creían, eso eche fuego y eso matamos a todos estos aquí de una. Y
Y eso como que venía de familia, porque la mamá de los Zebedeo fue la que dijo, Señor Jesús, hágame un favor, meta mano. Allá metió mano, como todas las mamás, metió mano y dijo, hágame un favor, cuando su merced suba allá con el Padre, me le cuadra un puestico a los niños, uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso venía de familia, eso ya venía de familia. Pero todos ellos eran hombres imperfectos. Pero más adelante, quien negó al Señor Jesucristo 3 veces, ¿qué pasó? En un momento a otro se llenó del poder de Jesucristo, del Espíritu Santo, se paró y le predicó a más de 5,000 que fueron los que se convirtieron en ese día. Él no era un hombre letrado, él era un pescador, pero el Señor lo llenó de poder, y usted y yo en ese momento, ¿cierto? Apenas el Señor, ahí como se dice, el Señor se había ido con el Padre, pero el Señor Jesucristo vive en usted y en mí. Y estamos llenos del Espíritu Santo, si es que todavía lo está dudando. Sí, más bienaventurados los que creyeron y no vieron. Exactamente. Nosotros no vimos, pero creemos. Así que estamos listos ¿para qué? Para salir a hacer muchas más cosas de las que hoy estamos haciendo. El segundo que delegó, vemos la delegación de Jesucristo. Obviamente solo estamos viéndola por encima. La delegación del Señor Jesús tiene mucho más cosas para hablar. La segunda, Pablo delegó autoridad. ¿A quién le delegó a autoridad? A Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 2, dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Observemos la cadena de delegación de este pasaje. Pablo enseña a Timoteo, ¿cierto? Pablo le enseñó a Timoteo. Y le dice a Timoteo que en la gracia del Señor Jesucristo, ¿cierto?, escoja hombres fieles e idóneos para que ellos a su vez escojan hombres idóneos también para la obra. O sea que esto tiene que seguir creciendo, esto tiene que ser delegado para seguir ¿qué? Delegando, para poder crecer. Amén. Pablo delegó autoridad en Timoteo a pesar de su juventud y su temperamento. Segunda de Timoteo 1:4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Parece que cuando Pablo dejó a Timoteo, Timoteo se quedó llorando. Se quedó llorando como, ay, no me deje, ay, yo solito, ay, no se vaya, quédese aquí conmigo, ay, no. Y además era joven. Primera de Timoteo 4, capítulo 4, verso 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le delega autoridad a Timoteo sin importar si era joven, tímido, sino que él debía dar ejemplo a los creyentes no solo de palabra ni de enseñanza, sino de conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y hoy el Señor les dice a cada uno de ustedes, el Señor les está diciendo, no pienses que eres demasiado joven para servirle al Señor. Gracias. Eso es un piropo para más de uno. Piropo, sí. Hasta el piropo. No tengas en poco tu juventud, Lalo, por favor. No pienses que por lo joven Dios no te va a usar. No pensemos que porque somos hombres, mujeres, ¿cierto? Si estudiamos mucho, si estudiamos muy poco, o nuestro origen, si somos de origen humilde, si tenemos un apellido de alcurnia, como el pastor que son Cuellar, y no una que es ahí Carvajal. Los estratos. El Señor quiere usarnos de cualquier manera. No importa, dice, alguna vez sonaba, mi esposo estaba predicando y le estaba diciendo a alguien que queremos mucho, le decía, no te preocupes, mi hijo, de lo vil y menospreciado sacó el Señor. Ese fue un piropo que uno dice. Es una delegación buena. Pero no, esa no va para ustedes,
quién delegó Jesús? ¿Quién delegó también? Pablo. Pablo. Y uno podría decir, Jesús, uno dice, Jesús podía hacerlo todo. ¿Sí o no? Ujú. Él es el todopoderoso en la tierra, hecho carne. Pero él necesitaba delegar. ¿Para qué? Porque él se iba a ir. Había que comisionarlos aquí en la tierra para que crecieran, para que creyeran, para que aprendieran. Porque era necesario que Moisés delegara para poder soportar 40 años, pero más allá para empezar a levantar un liderazgo, porque ¿quién no iba para la tierra prometida? Moisés. Necesitaba enseñarle también que Josué tuviera, ¿qué? Un liderazgo para avanzar. Más adelante hay muchas otras cosas que tiene que hacer Moisés, como el tabernáculo, que era imposible que él solo planeara todo. Porque Pablo tiene que delegar a Timoteo, porque él tampoco podía hacer todas las cosas y porque además él iba a estar, él no lo sabía, de pronto podía que lo sospechara, pero iba a llegar un momento donde él, por causa del evangelio, estaba siendo perseguido y iba a caer ¿en dónde? En la cárcel. Y el evangelio tenía que seguir. Amados, hasta ahí, vamos, hay más, pero el evangelio no se puede detener por causa mía. Y en esto lo digo con el respeto que todos los siervos del Señor se merecen. Nadie es el Todopoderoso más que el Todopoderoso. Y si Jesucristo, que es el Hijo del Todopoderoso, el Todopoderoso hecho carne, delegó, ¿cómo nosotros los seres humanos no vamos a qué? A delegar. Nosotros somos de carne y hueso, nos vamos a morir o enfermaremos o nos retiraremos, ¿cierto? Nadie es eterno. Tenemos vida eterna gracias a Cristo Jesús, pero hay el evangelio, la obra de Dios no se puede detener porque yo soy temeroso, porque pienso que nadie lo puede hacer mejor que yo, porque de pronto se levante un mejor pastor que yo, un mejor maestro que yo, un mejor salmista que yo, un mejor servidor que yo, alguien. Eso no tiene sentido y la palabra del Señor no lo está diciendo. No hay sentido porque la obra del Señor pueda parar por causa de mi negligencia. El pueblo de Israel debía llegar a Canaán y perdónenme, ¿con Moisés o sin Moisés? Esa diferencia se empezó a ver también entre Pablo y Apolos. Exactamente. Justamente ahí Y además porque, ¿qué, señor? Ah, ok. No, pasémosle el semáforo. Ya es que hasta ahora ya no sé ni qué es lo que hablo. No, digo que esas situaciones ya se empezaron a ver entre Apolo y Pablo, cuando empieza una discusión entre quién es mayor que el otro, cuando Pablo le dice que ni Pablo ni Apolo, sino que el Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Unos riegan, otros recogen, otros vuelven y siembran. Lo importante, y lo vamos a ver más adelante, lo importante es que cada uno, según los dones que Dios nos ha dado, pongamos en obra y hagamos crecer y correr el evangelio. Otros que delegaron, porque lo aprendieron, fueron los apóstoles en Jerusalén. ¿Delegaron qué? Autoridad, pero vamos a ver por qué la delegaron y cómo la delegaron. Esteban. No, todavía no. Hechos capítulo 6, 1 al 7. A Esteban lo delegaron para que se fuera con el Señor. Ay, qué pecado, qué malos. En aquellos días, dice Hechos capítulo 6, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles
apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué pasaba? ¿Crecía qué? La palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí está Esteban. ¿Los apóstoles delegaron antes del problema o después del problema? Después del problema. Después del problema. A veces uno piensa, estamos bien. Y crecemos, así estamos bien. Y crecemos, así estamos bien. Hasta que, ¿qué pasa? Comienzan a aparecer los problemas. Y ahí es cuando ellos reaccionaron. Nosotros deberíamos, como Jesús no reaccionó a los problemas. Él hizo primero, delegó primero, y después sí comenzaron las cosas a crecer. Ellos, poquito a poquito, empezaron. Ahora, hay que entender que el crecimiento fue muy rápido. El crecimiento fue muy rápido y a ellos les tocaba ir reaccionando de lo que estaba pasando. Pero delegaron y pudieron solucionar el problema que estaba pasando entre los griegos y los hebreos, para que los apóstoles también pudieran seguir perseverando ¿en qué? En la palabra y en la oración. Cuarto, los ministerios de Cristo muestran el principio de la delegación. Los ministerios de Jesucristo muestran el principio de la delegación. Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Dice, los ministerios de Cristo muestra el principio de la delegación. Dice la palabra del Señor que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué constituyó el Señor a estos o para qué son los ministerios del Señor Jesucristo? Dice que para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los 5 ministerios fueron creados por el Señor Jesucristo con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No me voy a detener demasiado en esto, pero el propósito de los ministerios del Señor Jesucristo no era tener títulos, no era quién era más o menos, no era quién era apóstol y iba por encima o quién iba maestro e iba por debajo, no, era que según lo que Dios había delegado para cada uno, estaban siendo delegados, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para el ministerio. Todos tienen un propósito y una visión única y todos van hacia allá. No es encima unos de estos y estos de estos y estos de estos. No. Esos 5 ministerios tienen el propósito de trabajar para el Señor, para hacer crecer la obra y perfeccionar a los santos según el ministerio que les hayan entregado. Son palabras sencillas: el Señor Jesucristo, los ministerios, los santos. Es así de sencillo. Para esos son los ministerios del Señor Jesucristo. Y por último, los dones del Espíritu Santo muestran también el principio de la delegación. ¿Por qué el Espíritu Santo por qué estamos hablando de que el Espíritu Santo hay un principio de delegación? Porque el Espíritu Santo en sí tiene dones en sí mismo, ¿cierto? Y como Él habita en cada uno de nosotros, podríamos decir que el Espíritu Santo se hubiera quedado con todos sus dones y ya. Pero Él dice que Él entrega los dones, los delega a cada uno de nosotros, pero no para que nosotros que hemos recibido los dones digamos, ay, mire, yo tengo este don. No, todas las cosas que nosotros hemos recibido de parte del Señor, la delegación de Cristo, la delegación de los ministerios, la delegación o la impartición de los dones del Espíritu Santo, tienen nuevamente una visión, y la visión es hacer crecer la obra del Señor, hacer correr
el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El mensaje principal de este capítulo, donde Pablo habla a la iglesia como un cuerpo, es una unidad en diversidad. Si usted lee todo el capítulo, Pablo le está diciendo a la iglesia que todos somos un cuerpo, pero somos un cuerpo diverso, así como él nos compara como nuestro cuerpo, que tenemos cabeza, extremidades, ojitos, naricita, boquita y todo lo que tenemos, es un solo cuerpo, pero con diversidad de ¿qué? De funciones, de funciones. Dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si usted es ojitos, es porque el Señor quiso que fuera ojitos. Si usted es orejita, es porque el Señor quiso, no para que escuche este chisme. No, no, si usted es dedo gordo, Todo bien. sí, puede ser. Sin el dedo gordo uno no puede agarrar el pocillo del café. ¿Mm? En el cuerpo de Cristo no hay lugar para el complejo de inferioridad. Si es que usted piensa que porque es carcañal y se siente mal. ¿Usted sabe qué es un carcañal? No. Ay, estos Es millennials. que sí, no, ese vocabulario no. No. Ay, ¿Alguien le quiere mostrar el carcañal? no, pero Ay, no. divina la leja. ¿Qué? Brian, dime, no me vaya a mostrar eso. Oh, ok. Oh, ok. Ah, no sé cómo se dirá carcañal en alemán. Primera de Corintios capítulo 12, 15 al 17 dice. Sí, mire, estamos hablando de eso. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo, no será que la mano o el pie no es del cuerpo. Y verso 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Verso 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Todos somos un cuerpo. Y si a uno se pega en el dedo meñique del piecito, duele todo el cuerpo. Hasta el cerebro, sí. Por decir malas palabras cuando se golpea el dedito. Ay, se ríen. Ahí donde uno sabe si uno es santo o no es santo. Yo no digo malas palabras. Cuando lo machucan a usted. ¿Sí saben qué es machucar? Aquí los muy letrados. Ese sí, el machucado. El machucado. Dios nos ha hecho como un cuerpo, pero nos delegó diferentes dones y nos delegó el Señor Jesucristo diferentes ministerios, pero la idea es que todo eso que Dios nos ha delegado tiene que dar ¿qué? Fruto. Y no hay, mire que me encanta esa porción que dice, no hay que sentir, no hay ningún complejo de inferioridad en el cuerpo de Cristo. A veces pensamos, ay, Dios mío, si yo cantara lindo. Todos queremos ser voz. Ay, pero todos quisiéramos enseñarle a los niños, todos nos morimos por bajar. Yo sé que todos estamos apasionados por eso, sí. Si yo pudiera orar así de lindo, como ora el pastor. Ay, pero ¿qué será que yo sé que Señor qué me habrá dado? ¿Será que soy pestaña o ceja?
Soy oreja, pero mire la orejita, lo importante que es. ¿Usted ha visto a las personas sin cejas? Se ven extrañas. Y eso le da a uno como la expresión. Todo lo que tiene nuestro cuerpo es supremamente importante. ¿Saben cuándo es que nosotros le hallamos la importancia a alguna parte de nuestro cuerpo que pensamos que no era tan importante? Cuando se enferma, cuando no está, cuando la perdemos, cuando no funciona. Ahí es cuando dice, ¡Ah! Ese hermano sí que hace falta. Porque cuando yo ya casi, ahí me acuerdo que hace muchos años, esos hermanos que se paraban afuera, no importa si llueva, truene, sol, y que estaban afuera revisando en nuestro país, no era parqueando, sino también revisando que no se roben los carros. Y uno decía, wow, el día que esa persona se sacrifica allá afuera. Hay otros que tienen un servir más cómodo, ¿cierto? Y uno dice, ay, pero el día que esa persona falta, ¿cómo hace de falta? Cuando Richie no está, no llega. ¿Cómo hace falta? ¿Cierto? O si Lorena no llega ese día, ¿quién recibe la gente? Sí. Y uno con hambre, ay Dios eterno. Todos somos supremamente importantes en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia seguimos siendo cuerpo y seguimos teniendo los dones y seguimos teniendo el ministerio. Eso no es solamente para acá, al contrario, yo digo que debería funcionar más afuera que adentro, para que pudiéramos hacer correr el evangelio. ¿Qué hizo Moisés? Escuchó la voz de su suegro. La palabra del Señor nos dice, ya para orar, que él salió a encontrarle. Las costumbres hebreas, Jetro no era hebreo, las costumbres de todas esas zonas es que ellos se anunciaban antes de llegar. Él envía a alguien y dice, voy llegando. O sea que Moisés salió al encuentro de su suegro y dice que le besó y que le saludó. Tenían una relación muy, muy personal. Y a pesar de que Jetro, no sabemos exactamente qué dioses adoraban, pero no era a Jehová, por causa del testimonio de su yerno, de Moisés, fíjense en que llegó a decir, en realidad yo entiendo que Dios es mayor que todos los dioses. Y además ya venía preparado, Jetro ya venía preparado para hacer un sacrificio, para hacer una adoración al Señor. Dice la palabra del Señor que hicieron un sacrificio, ¿cierto? O hicieron un altar, sacrificaron, hicieron ofrenda al Señor, comieron y estuvieron junto con Aarón y los ancianos. Así que a causa del testimonio de Moisés, Jetro, ¿cierto? Siendo un sacerdote madianita, o sea, él era un sacerdote pero no de Jehová, de otros dioses. Se convirtió al Señor por testimonio, pero además nos deja ver que además Jetro también tenía un gran testimonio para Moisés, porque siendo Moisés quien Dios había usado para sacar al pueblo de Israel, llevarlos. Mire, fíjese él comenzó en una zarza pequeñito diciendo yo no voy a poder hablar, y mire Dios todo lo que ha hecho con Moisés hasta ese momento, pero Moisés pudo decir voy a recibir tu consejo, porque tienes razón y voy a hacer lo que tú has dicho. Y dice la palabra del Señor que escogió sobre pastor, miles, millares, 50, 100 y 10. Gracias, pastor. Se me fueron los números. Y hizo tal cual como Jetro le indicó. Y así pudieron ir trabajando y haciendo crecer todo lo que
tenían que hacer. Así que la delegación es supremamente importante para que corra el evangelio, pero también para nuestras vidas. Y eso, antes de orar, quiero que se lo lleven en el corazón. Delegar para la obra de Dios y delegar si son empresarios, si son empresarias del hogar, si somos empresarios del hogar primero y después de alguna empresa. La delegación está en la Biblia y funciona. Es la manera de hacer las cosas mejor. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Ya casi llegamos al monte Sinaí. ¿Qué pasa en el monte Sinaí? Viene la ley. Viene la ley. Así que Porque usted dijo que la delegación tiene que dar fruto, porque a veces delega uno y no se ve ese fruto, no se siente esa paz. ahora, es normal que nosotros deleguemos y nos equivoquemos. Es muy normal, pero delegar va acompañado de la evaluación, porque hay que evaluar, siempre hay que evaluar la delegación y decir, ok, parece que no es que muchas veces no es que las personas que estemos delegando o quienes nos delegaron a nosotros, en cualquiera que sea el caso, se hayan equivocado, sino que de pronto estamos en el lugar o en el puesto que no es. Muchas veces nosotros somos mejores en esto o en esto, somos más productivos en esta área o en esta área. Yo he escuchado muchas personas, incluso aquí en la iglesia, que dicen, uy, me encantaría que llegara alguien que pudiera hacer lo que estoy haciendo porque siento que tengo más aptitud para hacer esto o esto. Y yo, por ejemplo, yo lo digo muy personalmente, a mí me encanta enseñar a los niños, pero me encantaría que llegara alguien que le enseñe a los niños para yo hacer otro tipo de cosas en las cuales me siento mucho más cómoda. No es que no me sienta tan cómoda con los niños, pero mucho más cómoda, en donde siento que soy más productiva, por decirlo así, porque va a quedar grabado. Ya quedó grabado. ¿Quién levanta la mano? Sí, gracias Dios. Seguiremos orando. ¿Alguna otra cosa? Me acuerdo que cuando yo le decía recién que llegué a los pies del Señor, Señor, yo te quiero servir, pero ¿qué? ¿En qué te quiero servir? Y muchas veces le pasa a mucha gente, ¿no? Pasan 2 y 3 años y todavía están preguntándole al Señor, ¿pero qué será lo que yo te puedo servir? Y yo recibí un muy buen consejo. Muy buen consejo. Yo le dije, ay, es que yo estoy orando al Señor a ver en qué es, cuál será mi don, mi ministerio, y mejor dicho, y yo ayuno y no, pero no entiendo. Y esta persona me dijo, comience a servir por donde sea. Sirva, que poco a poco lo irá descubriendo. Uy. Y fue cierto. Y curiosamente comencé por los niños. Ahí comencé yo, y yo decía, ay, cuando alguien me dijo, ay, ¿te gustaría ser maestra? Yo, sí, bueno, y poco a poco va uno descubriendo en qué es lo que el Señor nos puede usar, pero lo importante es disponernos a servir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Gracias por entender, Padre, que el plan de la delegación, Señor, de delegar, Padre de la gloria, está en tu palabra, Señor. Gracias porque a través de Moisés, Señor, entendemos, Padre de la gloria, que poder cubrir con todo el trabajo, Señor, es necesario, Señor. Que tú tienes planes, Señor, Padre de la gloria, con cada uno de nosotros, y nos muestras que a través del Señor Jesucristo tú también escogiste, Señor, Padre, personajes, personas, Señor, aún imperfectas como nosotros, Señor, pero los llenaste de tu Espíritu Santo, los llenaste de dones del Espíritu Santo, los llenaste, les pusiste un ministerio específico, Padre de la gloria, y los usaste, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Yo creo, Señor, que tú impartiste, Padre de la gloria, dones, talentos, Señor, ministerios sobre cada uno de tus hijos, los que estamos aquí, Señor, y los que nos ven a través de la internet. Yo creo,
creo, Señor, que cada uno de nosotros como hijos tuyos estamos llenos, Padre de la gloria, de dones y talentos, Señor, para tu servicio, y que es necesario que cada uno de nosotros tomemos una decisión para poderlo poner a servir, Señor, y poder hacer que corra el evangelio, Señor, que corra, Señor, tu palabra y alcance a todos aquellos a los cuales tú has designado, Padre. Te adoramos y te exaltamos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Nos despedimos.